Delicias, ¿a qué dice la escritura? Delicias a su diestra para siempre, ¿verdad? Bueno, les saludamos, les invitamos a que compartan esta transmisión para que llegue a más personas y pues vamos a compartir el día de hoy un tema del cual todos deberíamos ya estar muy relacionados y tener el pleno conocimiento de esto, porque vamos a hablar de la unción. Entonces yo les pregunto de aquí, ¿quiénes de ustedes quieren recibir la unción de parte de Dios? ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Nomás los andaba calando, alumnos destacados. Bueno, pero esta pregunta la hacemos de manera general porque nosotros sabemos que hemos sido ungidos ya, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y que nosotros sabemos a quién se le conoce como el ungido de Dios. A Cristo. ¿Y Cristo dónde está? En nosotros. Así es que si Cristo está en nosotros, por consecuencia lógica también nosotros estamos ungidos, ¿verdad? Obviamente Dios nos ha estado moviendo a hablar mucho últimamente y yo creo que lo han podido notar ustedes en el sentido de que hemos podido ver y constatar de que hay muchas cosas que ya fueron hechas a nivel del Espíritu y que no tenemos duda de eso, que ya están ahí, que muchas cosas están codificadas dentro de nuestro espíritu, pero hay muchas cosas que tienen que ser manifestadas también a nivel de nuestra alma. Entonces, si bien es cierto que ya hemos sido ungidos en todas las cosas, hay que creer primero que ya fuimos ungidos y empezar a actuar como personas ungidas, ¿verdad? Y bajo la unción misma que opera a través y en cada uno de nosotros. Entonces voy a empezar a establecer algunos puntos importantes que es necesario mencionar. Lo primero que quisiera mencionarles es que hay una diferencia entre lo que era la unción en el antiguo pacto y lo que es la unción en el nuevo pacto. A mí me gusta mucho que participen, me gusta hacer muy interactivas las clases. ¿Alguien me podría ayudar y decirme de qué manera o para qué utilizaba la unción Dios en el antiguo pacto? A ver, ¿quién me ayuda? Para ungir reyes era una forma de ungir. ¿Quiénes más eran ungidos en el antiguo pacto? Pregunta el doctor que si hay hamburguesa para ver si participo o no. Miren qué mañoso señor, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sacerdotes, también los sacerdotes tenían que ser ungidos, ¿verdad? Por allá, bueno, dicen que no hay hamburguesa, pero allá me enseñaron un keki, así es que hay un keki ahí para, bueno, ahorita para cuando pongamos una más difícil. Eso no es cierto. Bueno, la pregunta era de que quiénes eran los ungidos o de qué manera eran ungidos, ¿verdad? En el antiguo pacto. La diferencia que hay entre la unción del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es de que en el Antiguo Pacto, como dijimos, la unción no era necesariamente el fluir del Espíritu Santo de una manera libre en las personas, sino que según Éxodo 30, 25 al 30, que es un pasaje que habla precisamente acerca de la unción era un ceremonial y tenía que ver con derramar aceite sobre alguien, y esta era la señal de consagrar a una persona. Cuando se consagraba a los reyes, precisamente se ungía con aceite a los reyes. Había incluso dentro de la misma unción, hubo, a ver si se acuerda, bueno, la lanzo para todos, ya le iba a preguntar aquí al doctor, pero aún incluso en la unción o en el ungimiento de dos reyes, hubo una diferencia clave entre el ungimiento de dos reyes. ¿Alguien se acordará cuál fue la diferencia entre el ungimiento de dos reyes? Bueno, les digo los reyes para que... Entre Saúl y David. Doctor, déle chance de participar al demás público, luego ya le preguntamos a usted al último. A ver, ¿sabe alguien cuál fue una diferencia muy importante en ese ungimiento? Sí, pero hubo algo, sí está muy bien, y de hecho eso tiene que ver con la pregunta. Dicen que Saúl fue ungido porque fue a petición del pueblo como rey, fue pedido como que fuera rey por parte del pueblo, y David fue ungido de parte de Dios, sí, pero algo del simbolismo de la unción tuvo que ver en poder entender eso que acaba de decir.
el recipiente donde estaba contenido el aceite. ¡Qué bárbaro, tocayo! Aplausos, aplausos, aplausos. El recipiente que fue utilizado para ungir al rey Saúl fue un recipiente hecho por los humanos. Era un recipiente hecho por seres humanos. Y el recipiente que se utilizó para ungir a David fue un cuerno de un animal, que los animales son creación de Dios. Esto tenía una simbología también en saber que precisamente Saúl fue un deseo humano, fue petición de los humanos los que quisieron que fuera ungido como rey, a diferencia de David, que era un deseo divino el que él fuera ungido como rey. Salud. Entonces podemos ver que había una diferencia importante, y entender que en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, normalmente, que lo vamos a explicar un poquito más a detalle más adelante, entender que en el Antiguo Pacto se ungía para cumplir una función determinada, ¿sí? Era como el darle de alguna manera una autoridad, un poder, o el darle cierta habilidad a alguna persona para que cumpliera con cierta tarea, ¿sí? Hay tres palabras que eran utilizadas para la palabra ungir. Una de ellas es suk, que era ungir, vertir, echar aceite. Esta palabra se usaba en el proceso ordinario de untarse aceite de oliva en el cuerpo después de bañarse. Esto se puede ver en 2 de Samuel, en Ruth, en Ezequiel, en Lucas, y se usaba también como uso medicinal. Cuando se vertía este aceite en las ceremonias del Antiguo Testamento, corría sobre el cuerpo y había una excitación de los sentidos, pero desaparecía rápidamente la sensación. Había otro tipo de ungimiento que se llamaba masá, que era aplicar, y la implicación de este término es ser sumergido, ser empapado. En este aspecto, cuando el aceite se aplicaba, duraba más que cuando era vertido, pues su efecto era de más protección. Si hubiera alguna pregunta, comentario, ahí ahorita le pido a mi amada esposa que me haga saber de parte de las personas que están viéndonos por internet. Y la palabra más común para los usos de ungimiento que tenían que ver con una asignación era la palabra crío o chrío, que significaba frotar o enjugar. Es lo que vemos en Juan 12:3, que también fue utilizado, donde se nos muestra el acto de derramar un perfume sobre los pies de Cristo, que era relativo a ungir. El texto nos dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Que de alguna manera nosotros sabemos también que era un acto profético del ungimiento, de lo que iba a ser no solamente el acto mismo del ungimiento que hacían a los muertos cuando habían fallecido, sino también porque iba a cumplir Jesús con una misión y un propósito específico, ¿verdad? Que era la redención del hombre. Bueno, ya me adelantaron dos de los personajes que eran ungidos en el Antiguo Pacto. Me dijeron reyes, me dijeron sacerdotes, también eran ungidos los profetas y los jueces. Eran de las personas que normalmente eran ungidos. Pero fíjense que qué importante, el ser ungido, nosotros podemos entender que de alguna manera era una asignación de parte de Dios, y que de alguna manera era una forma en la que Dios daba una cierta, dijimos ahorita, autoridad, o daba una cierta habilidad a ciertas personas para realizar una tarea. Es sorprendente, y yo sé que ya lo hemos dicho en otras ocasiones. El ungimiento también sabemos que era un tipo y figura del Espíritu Santo. El aceite es el tipo del Espíritu Santo. Entonces era una forma en cómo podíamos entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, obraba de alguna manera sobre una persona. Venía de manera temporal o para cumplir con una asignación, y esto era lo que hacía el ungimiento a una persona. No sé si se acuerden, a ver, porque yo sé que tengo alumnos muy aplicados. ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia, que describe la Biblia, que fue ungido por el Espíritu de Dios? No. ¿Quién fue? Y no solamente quién fue, se los voy a poner un poquito más difícil. ¿Para qué fue ungido?
A ver, Carmelita. Así es, fue un artesano, fue una persona, curiosamente, ¿qué podríamos pensar inicialmente? Alguien que fue ungido por el Espíritu de Dios. Lo primero que se nos podría ocurrir sería para una orden sacerdotal, para cumplir o desarrollar alguna situación que tuviera que ver con algo teológico, religioso. No, fue un hombre que fue dotado por Dios con habilidades para desempeñar un propósito que eran labores artesanales, el manejo de madera, de piedras preciosas, de todas estas cosas, de oro, metales, que él tenía la tarea de trabajar en lo que fue la construcción del templo. Entonces, aun y cuando tenía que ver con algo de Dios, ¿verdad?, en el templo, no era necesariamente un sacerdote o alguien que iba a enseñar dentro del templo, sino que fue alguien dotado de habilidades para hacer labores artesanales. Doctor. No estoy seguro, pero creo que no era para el templo, sino para el tabernáculo. Okay, dice el doctor que cree que pudiera ser que más bien era para el tabernáculo. Lo podemos ver, lo pueden leer ustedes, está en Éxodo 31. Si lo quieren leer, está en Éxodo 31 y ahí van a poder leer con mayor precisión. ¿Cuál es el elemento utilizado para la ceremonia de la unción en el Antiguo Testamento? Era un aceite que tenía cualidades específicas de parte de Dios. Era, por decirlo así, una receta secreta donde Dios establecía las cantidades exactas de lo que tenía que contener este aceite de la unción, y solamente podía ser utilizado para ungir. De hecho, había una escritura que decía que no podía ser utilizado ni siquiera como un aceite aromático. Y decía que si lo utilizaban para eso, la gente iba a ser desechada de parte de Dios. O sea, ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios era muy específico con las reglas y con muchos asuntos, ¿verdad? Entonces era un aceite que se llamaba el aceite de la santa unción. Bueno, la ley determinaba que debía usarse los ingredientes específicamente, pero ahora vamos a ver qué es la unción en el Nuevo Testamento. Ya me contestaron de manera muy asertiva todos, ¿verdad?, al inicio, que ya todos estamos ungidos, y exactamente así es. Para algunos que nos estén viendo, que probablemente cuando no teníamos este conocimiento de lo que es el nuevo pacto, de que Cristo ha venido a ser uno con nosotros, yo no sé si ¿quiénes de aquí tienen más de 20 años siendo cristianos? Hay algunos. ¿Cuántos de ti aquí tienen más de 10? Hay algunos. Bueno, muchos de nosotros fuimos enseñados que tenían que hacer una oración por nosotros para ser ungidos para alguna situación, para recibir la unción, para muchas cosas. No estoy criticando esta situación porque en muchas ocasiones tuvo que haber sido, en muchas ocasiones por una falta de entendimiento, pero nosotros ahora sabemos que cuando nosotros recibimos a Cristo, no solamente Cristo se hace uno con nosotros, sino incluso dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces el aceite mismo de la unción, que en el Antiguo Testamento era una forma y tipo nada más de representar al Espíritu Santo, ahora está en nosotros. Entonces, ¿qué necesidad habría de utilizar una figura o un tipo para nosotros tratar de recibir algún tipo de unción, siendo que la unción misma está ya en nosotros? ¿Sí me explico con esto? Muy bien. Entonces, ¿qué es la unción en el Nuevo Testamento? La unción no es un sentir emocional. Muchas veces, bajo un entendimiento incorrecto, pensamos que cuando uno está ungido es entrar a lo mejor en una euforia, en entrar en una situación de un éxtasis, en una situación de sentirse de cierta manera. Pero no es un sentir emocional, no es una manifestación especial necesariamente, no es una atmósfera espiritual ni algo externo, sino es una persona. Es Cristo mismo y es el Espíritu mismo que está y quien ha sellado la nueva identidad y la nueva naturaleza que hay en cada uno de nosotros. ¿Cuántos de aquí lo creen? Bueno, así lo dice la Escritura, ¿verdad? En el nuevo pacto, la unción es el mismo Espíritu Santo, dijimos, dentro de nosotros, en la vida de cada hijo que ha renacido por la gracia de Dios. Si tomamos en cuenta
que lo que se conoce en la hermenéutica como pasajes paralelos, podemos notar que la unción en el nuevo pacto es el Espíritu Santo, y esto se declara en común en algunos pasajes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esto viene en Juan 14:26, otro pasaje. Y al que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios, 1, 21 y 22. Les estoy dando nada más algunas citas de respaldo. Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Antes se acuerdan que era algo nada más temporal, era algo que venía nada más para cumplir cierta asignación y se desaparecía de la persona. Bueno, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Sí, doctor. Esto no quiere decir. Déjame ver. Está abierto el chur, se me hace que no, ¿verdad, Bully? Ahí lo van a abrir. Páseme ese, Omar. Bueno, ninguno de los dos, el chur, porfa. Esto no debe de entenderse como que no existe el magisterio en la iglesia. Claro. Porque sí existe, son los maestros, los pastores, los apóstoles, todos ellos sí pueden enseñar, pero realmente lo que está diciendo este versículo, que el que revela esa palabra dicho por esos ministerios en el corazón hacia uno es el Espíritu Santo. Así es, doctor. De hecho, la palabra misma da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, es importante destacar esto, porque también algo que es muy importante resaltar es que dice la Escritura que toda palabra, incluso si sea profética en el nuevo pacto, debe ser analizada, pesada, a través de la Escritura. Entonces, si nos está diciendo esto la Escritura, es porque había una gran diferencia en el antiguo pacto. En el antiguo pacto, toda palabra profética era literalmente así, literalmente hablada expresamente por Dios, y no había margen de error en absoluto. Falso, salvo que hubiera un falso profeta, ¿verdad? Dice aquí el doctor, aclara, pero los profetas, toda la palabra que ellos hablaban era una palabra expresa de parte de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la Escritura dice que toda palabra debe ser analizada y juzgada. ¿Por qué? Porque la persona que está profetizando puede estar hablando desde su interior. No necesariamente quiere decir que sea algo malo. Puede haber una buena intención de parte de la persona, pero no necesariamente significa que sea una palabra hablada directamente de parte de Dios. Por esa razón es que tiene que ser juzgada y analizada. Entonces, aún en ese sentido, por eso en esta casa pues se tiene mucho el cuidado de tener la responsabilidad de lo que se habla, porque lo que se está hablando lleva una gran responsabilidad al ser hablado, porque tiene que ir respaldado por la palabra, y tiene que ser una palabra que sea pesada y juzgada de acuerdo a las Escrituras, a la verdad presente y al nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que debe hacerse de esta manera. Por otra parte, la unción no es con el propósito de hacer alarde o una exhibición de dones que pueda haber en las personas. Muchas veces dentro de un cristianismo tradicional y mal entendido desde el punto de vista de la unción, ¿qué es lo que pasa en muchos lugares? No, es que ahí viene el ungido de Dios, el ungido de Dios, no sé, tiene ciertos poderes, ciertos dones, y se exalta, se enaltece mucho a la persona por tener eso, sin entender primeramente que esos son dones. Cuando hay dones, son dones que vienen de parte de Dios, y sabiendo también, o no sabiendo, mejor dicho, que ungidos somos absolutamente todos, Aquí no hay el ungido de Dios, aquí todos somos los ungidos de Dios, ¿sí? Así es como debemos de entenderlo.
Entonces debemos de saber que no es para exhibición de dones de poder y de milagros de Dios que nos ha confiado, sino ser instrumentos de servicio a favor de los demás para que Dios sea glorificado, tal como lo demostró el más ungido de todos, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Les leo dos pasajes rápidamente. El Espíritu del Señor está sobre mí, esto lo dijo Jesús mismo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto viene en Lucas 4:18. Y en otro pasaje dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto viene en Hechos 10:38. Ahora viene algo muy importante y que nos debe de causar una gran emoción, de una manera correcta, bien entendida, pero también un gran sentido de urgencia y de responsabilidad. Porque yo creo que si logramos entender esto, pues muchos de nosotros vamos a decir, pues, ¿qué estaba haciendo, no? O más bien, ¿qué debería estar haciendo? Vamos a ver a qué me refiero. La unción que está representada por el Espíritu equivale a poder. El apóstol, incluso hubo un tiempo, no sé si ahorita yo creo que lo van a recordar con estas palabras medio raras que ahorita les voy a mencionar, pero el apóstol en alguna ocasión nos dio no sé si fue una serie de pláticas donde habló de los diferentes tipos de poder que hay. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de algún nombre de esos raros del poder? Dunamis era uno. ¿Alguien se acuerda de otro? Había uno muy curiosito, Iscus, se llamaba otro tipo de poder. Y bueno, el energen, también se utilizaba la palabra energen. Habían algunos, ahorita se van a acordar, ahorita. Es bueno también volver a retomar estos temas, precisamente porque es tanta la información que recibimos que es necesario a veces repasar un poco estos temas. Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Según Miqueas 3:8, Lucas 4:14 y varias escrituras, el Espíritu Santo representa y es el poder de Dios. Para tener una mejor comprensión de lo que estamos hablando y de todo lo relacionado con el poder y tener una mejor apreciación de esto, vamos a desarrollar un poquito lo que significa el poder de parte de Dios, saber para poder entender de qué manera puede operar a partir de cada uno de nosotros y analizar cuando se refiere la escritura. Ya lo habíamos comentado también el domingo, la última vez que les hablé de los hijos, ¿se acuerdan? Que a veces la escritura hace referencia como hijos nada más en varias partes, pero a veces está hablando de hijos pequeños, de hijos maduros, y a veces no logramos identificar a qué se está refiriendo necesariamente. Bueno, con el poder ocurre lo mismo. En muchas ocasiones la escritura únicamente menciona la palabra poder, pero a veces tiene una diferente raíz la palabra de la cual se está refiriendo. Entonces vamos a analizar la pluralidad de los poderes de Dios y entender cada uno de ellos, según lo declarado por Pablo en Efesios 1:19. A ver si me pueden poner, por favor, Efesios 1:19, donde nos presenta la pluralidad de los poderes de Dios y vamos a poder entender cada uno de ellos. El apóstol no solo presenta el poder de Dios, sino que hace mención de los poderes de Dios, y el pasaje dice de la siguiente manera. Dice, y cuán incomparable, a ver si me puedes poner Reina Valera, por favor, Kevin. Ok, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Menciona dos veces la palabra poder, habla también de fuerza, de operación. Entonces, grandeza, vamos a ver y analizar a qué se refiere este pasaje. Fíjense bien, se los voy a traducir con las palabras como deberían de estar ahí en su idioma original. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder, ahí poder es dunamis, de ahí se deriva la palabra dinamita. Ahorita vamos a ver qué es eso. Para con nosotros, los que creemos según la operación es la palabra energen,
del poder, que ahí poder es la palabra kratos, diferente al otro poder que habíamos leído anteriormente, y dice de su fuerza, y la palabra fuerza es la palabra iscus. Entonces, si se fijan, tenemos ahí diferentes expresiones en un solo versículo y en su idioma original, y pues nosotros pues creemos que prácticamente está hablando de lo mismo, pero al entender el significado de cada uno de ellos, vamos a ver cómo toma un significado o un entendimiento pues de una manera más amplia lo que podemos ver ahí. Según lo que acabamos de leer en este pasaje, Efesios 1:19, el apóstol Pablo presenta 4 poderes que están inherentes en el creyente, ya están en nosotros. Mire, es que esto sí es como para que a veces yo sé que a todos nos pasó, nos sigue pasando, pero le pasa mucho a la gente que nos visita cuando vienen, por ejemplo, a un congreso por primera vez. Yo creo que te lo han comentado, papá, algunas personas, a lo mejor algunos de ustedes se los han dicho, y yo sé que a ustedes mismos, a nosotros mismos nos pasó en muchas ocasiones que escuchamos la revelación explicada, por decirlo de alguna manera, pues se nos vuela la tapa de los sesos. Cuando empezamos a entender la magnitud de las cosas, de lo que significa lo que está escrito, la magnitud de lo que hay dentro de nosotros, la operatividad que hay en nosotros, el saber que Cristo mismo actúa a través de nosotros, o sea, es la de verdad, es para volverse loco. Entonces, pues no nos volvemos locos porque yo creo que ya estamos, ¿verdad? Pero pues, otro poquito más. y luego fíjense, pues si para nosotros nos es difícil creer estas cosas, pues cómo no va a decir el apóstol Pablo en el libro de Romanos que para la demás gente pues el evangelio es locura, ¿verdad? Porque pues si nosotros batallamos para poder entender esta revelación, estos conceptos, ¿cuánto más podrá entenderla? Imagínese decirle a la gente, ¿sabes qué? Yo tengo el poder, el mismo poder con el cual se creó el universo. ¿Qué le dirían? No, hombre, este cuate tanta más. Le van a decir, ¿verdad? Mochilas para andar iguales, ¿verdad? Le van a decir se lo llevan amarrado a Casa Salud, dice aquí el doctor Ugarte. Pues sí, van a decir, pues qué mosco te picó, ¿verdad? O qué onda. Entonces, sí, pues sí, para nosotros mismos, el poder llegar a concluir que estas cosas están en nosotros, que esto es una realidad de nosotros, pues cuánto más lo será para la demás gente, ¿no? Pero es por esa razón que no podemos llegar nada más al punto de la conclusión, de nada más creerlo o entenderlo. Tenemos que llegar al punto de la evidencia. Pero mientras nosotros no creamos esas mismas cosas que ya son una realidad de nosotros, ¿cuándo lo vamos a poder evidenciar? No se puede manifestar. Primeramente debemos de nosotros mismos creer para poder actuar en eso que ya está en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a definir cada uno de estos poderes. Dunamis. Empezamos por dunamis, dijimos que esta palabra es el origen de la palabra dinamita, ¿verdad? Cuando la persona que descubrió o inventó la dinamita, pues vio el poder que tenía la dinamita, pues obviamente sacó de esta raíz el nombre precisamente por el significado de dunamis. Dunamis es una palabra griega de donde se deriva, dijimos ya, dinamita. Este término se utiliza para hacer referencia del poder en bruto que está inherente en Dios. Hablar del dunamis es referirse al poder absoluto contenido en Dios. Es como la pólvora preparada y empastada esperando ser activada. Una dinamita en nuestra mano sabemos que tiene un potencial enorme, pero mientras no esté activada no pasa nada. Es energía en reposo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De hecho, por eso decíamos alguna ocasión, ¿se acuerdan? No se sientan muy contentos cuando les digan que les ven mucho potencial. ¿Ya se acordaron? ¿Por qué?
porque potencial es una gran capacidad, pero que no se ha activado. Es potencia en reposo, ¿sí? Entonces, potencia es energía en movimiento. Entonces, cuando nos dicen que tenemos mucho potencial, aguas, tenemos que hacer algo para que ese potencial empiece a caminar. Bueno, obviamente dice el doctor sabiduría, ¿verdad? Porque una potencia desbocada, energía sin dirección y sin hacerlo de una manera en el sentido correcto, pues dice el doctor que aquí volaríamos todos por los aires, ¿verdad? Energen, dijimos que la palabra energen también estaba ahí dentro del pasaje. Les digo, era operación, si mal no recuerdo. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder dunamis para con nosotros los que creemos según la operación? Que dijimos que es energen. Vamos a leer qué es energen. Se deriva del castellano, o es de donde se deriva en el castellano la palabra energía. Tiene que ver con el poder manifestado en acción. Entonces necesitamos llevar ese dunamis al energen, ¿verdad? Ahora vamos a salir hablando en griego aquí, doctor. Manifestado en acción. La energía es el mismo dunamis manifestado en actividad. Mientras la pólvora procesada y compactada no se active, se le llama dinamita. Al activarse, se le llama energía, que tiene que ver cuando hay una detonación. Entonces, fíjense cómo empieza a tomar forma todo esto. Se oye muy bonito el versículo, ¿verdad? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Padrísimo, para con nosotros, pero quiero decirles que ese dunamis está en cada uno de nosotros, pero en muchos de nosotros está hasta ahorita en reposo, de una manera dormida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para con nosotros, los que creemos según la operación, energía, pues si podemos creer que ese dunamis que está dentro de nosotros se puede convertir en energía, pues ahí empiezan a cambiar las cosas. La operación del poder, ahora viene el poder de Kratos, que es la segunda forma de poder, y vamos a ver qué es Kratos. Dice, tiene que ver con expansión. ¿Se acuerdan que nos explicaba el apóstol? Que era como cuando una bomba es detonada, que hay un efecto, ¿cómo se le llama? ¿Ola qué? Expansiva, que es la fuerza con la que la detonación va avanzando, arrasando todo lo que está a su alrededor. Bueno, el Kratos tiene que ver con expansión, con el alcance, el arrastre que tiene el dunamis cuando se manifiesta en energía al darse la detonación. Si se fijan, son poderes, o de alguna manera es la explicación del poder en diferentes fases. Es el mismo poder de Dios, pero cómo se va activando todo este poder. El Kratos es el radio de acción o repercusión del dunamis manifestado. El Kratos demuestra la soberanía, lo insuperable e ilimitado que es el poder de Dios. El Kratos muestra la potencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero que este dunamis que está en mí empiece a ser manifestado con el energen que también ya está en nosotros, para que empiece a tener una ola expansiva dentro de lo que yo hago y empiece a ser manifestado el poder de Dios en todo lo que nosotros hacemos. El doctor tiene una participación. No hay keki todavía, nomás le aviso por lo pronto. Bueno, te lo voy a decir a ti, pero es para la ok, gente. Échele, doctor. Si quieres eso, que el dunamis se convierta en energía, en Kratos, lo primero que tenemos que hacer todos es dejar la tetera. Claro. Mientras no dejemos la tetera, nada de estas cosas se van a manifestar, únicamente aquellas en que Dios lo permita para, digamos, salvar una vida o algo así. Así es, la tetera, para los que nos están viendo en otras partes, es el biberón, es el ¿cómo le dirán de otra manera? Con la teta del bebé, ¿verdad? Esa con la que le dan la lechita, ¿verdad? Bueno, definitivamente, por eso les decía en un inicio, no se fijaron, que Dios nos ha estado hablando de madurez, de crecimiento, de ser hijos maduros, de todo esto, porque no podemos. Mire, sí se puede. El poder de Dios es absoluto y es soberano. ¿Podrá un recién nacido
orar por una persona y esta podrá sanar? Sí, porque esto depende de la fe, depende de la soberanía misma de Dios, depende de muchas cosas. Pero para que el estilo de vida de nosotros no sea un chispazo de energía o un chispazo de poder, sino que sea un poder continuo manifestado en nuestras vidas, se tiene que llegar a la madurez. Se tiene que dejar, como dice el doctor, el biberón ahí a un lado, empezar a crecer, empezar a tener una manifestación de hijo maduro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije que era la joitesía, que era el espíritu de adopción, que era en qué consistía, qué tenía que ser el hijo o a qué punto tenía que llegar para que pudiera llegar a ese punto de adopción? Tenía que ser ¿qué? Maduro. Y cuando el papá hacía esa ceremonia de la adopción, era reconocer públicamente que su hijo tenía la madurez suficiente para ocuparse de los negocios del padre, para adquirir toda la responsabilidad del padre y tener y conferirle todos los poderes que el padre también tenía. Entonces, si nosotros queremos que todos los poderes del padre sean conferidos, legalmente ya están. No quiero que caigamos ahorita en una discusión de que si lo tengo o no lo tengo. Legalmente lo tenemos, pero recuérdense que hablábamos también del espíritu de esclavitud. En nada difiere el niño del esclavo, porque aún siendo dueño de todo no puede disponer de ello. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa madurez de la cual está hablando el doctor, entonces podemos disponer de todos esos recursos del Padre y podemos manifestar todo esto de lo cual estamos hablando. Y por último llegamos a la última palabra, esa rarita, doctor. ¿Se acuerda cuál era la última? ¿Cómo? No era el piscus, ese es un señor que anda ahí por la tercera. No se crean. No, casi, doctor. Es iscus. Se le aumentó ahí una P nada más. Entonces, el iscus, si se fijan en la última parte del versículo, decía, se los leo nuevamente: y cuál la supereminente grandeza de su poder, dunamis, para con nosotros los que creemos según la operación, energen, del poder, kratos, de su fuerza, iscus. Vamos a ver qué es iscus. ¿Quién sabe qué es iscus? Nadie. Nomás los andaba un quequi para el que me diga qué es iscus. Ya después de que pregunté, nadie sabe, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué es iscus. Iscus, te ando ahorrando el quequi, Rodo, te lo ando cuidando mucho. Bueno, iscus tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. El iscus demuestra el señorío y la autoridad irresistible e insuperable de la manifestación del poder de Dios. El iscus, en su manifestación física, refleja lo fuerte que es Dios. Este poder se manifestó en la apertura del Mar Rojo o incluso en la resurrección misma de Cristo. Entonces es ya la consumación del todo el poder, la conjunción de todo lo que hemos hablado y la demostración misma de la grandeza y el poderío de Dios. Entonces, qué extraordinario saber que todo eso, es que ¿se acuerdan lo que decía el pasaje? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Es que eso es lo que nos tiene que entrar aquí. Yo sé que no es fácil, para mí mismo no crean, para todos. Nos cuesta trabajo saber que, como decíamos ahorita, el mismo poder por el cual fueron creados los cielos, la tierra, el universo, todo lo que hay en ella, las especies, los animales, absolutamente todas las cosas, todo lo que fue creado, fue requerido el poder de Dios para que pudiera haber llegado a ser una realidad, del ámbito espiritual al ámbito físico. Ese mismo poder está en cada uno de nosotros. ¿No es algo increíble? Por tener a Cristo, obviamente, al Espíritu Santo. Dice la Escritura que no quiero ahí tampoco bajonear a nadie ni nada, ¿verdad? Pero dice la Escritura que fue depositado ese poder en vasos de ¿qué, doctor? En vasos de barro. Porque nosotros, por nosotros mismos, no teníamos absolutamente ningún valor. Podíamos ser considerados, como decía el apóstol, ¿verdad? Como decía, jarritos de tlaquepaque, ¿verdad? Pero está un poder tan extraordinario contenido en nosotros, que ahí a nadie le va a importar si el vaso es de barro o de qué será, cuando vean la gloria y el poder manifestado
que emana de esa vasija que somos cada uno de nosotros. La vasija solamente es para que nosotros estemos conscientes de que nosotros no somos los que producimos ese poder, pero ese poder y esa gloria es manifestada a través de cada uno de nosotros, porque Cristo, porque Dios mismo quiere que su Hijo sea manifestado a través de cada uno de nosotros. Y aquí dice el doctor, ese tiempo viene, ese tiempo viene. Estamos en ese tiempo. Yo quiero decirle que usted se anime, que usted tenga, que esto de lo cual estamos hablando produzca en usted un deseo de que realmente el poder de Dios sea manifestado a través de su vida. Yo sé que ya se los he explicado en otras ocasiones, pero lo tengo que volver a decir. Yo creo y sé que el doctor así lo considera también, que es un tiempo kairos de Dios, donde vendrá una manifestación gloriosa del Espíritu Santo, donde tendrá una manifestación extraordinaria de parte de Dios por medio de nosotros, la iglesia. Pero también creo que ya desde este momento podríamos estar manifestando más de lo que estamos manifestando. Dice la Escritura que la naturaleza espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Díganme nada más ustedes, ¿qué estaría pasando si todos y cada uno de nosotros hubiéramos estado ya con el Energen activado y estuviéramos orando por los enfermos que hay a nuestros alrededores, que estuviéramos orando por situaciones de personas que conocemos, de nuestra propia vida? ¿No creen ustedes que ya estaríamos viendo más manifestación de Dios en nuestras vidas? Definitivamente que sí, pero también creemos que va a venir un tiempo donde la iglesia va a ser promovida y exaltada de una manera tan extraordinaria, porque a final de cuentas quien será exaltado a través de la iglesia será Cristo mismo. Entonces ese tiempo viene. Yo quiero que usted lo sepa, que usted empiece a practicar el poder y la autoridad que hay en usted, porque grandes cosas vamos a ver. Dice la Escritura que cosas que ojo no han visto, que ni el oído ha oído, cosas que no han subido ni siquiera al corazón de los hombres, son las cosas que el Señor tiene preparados para nosotros. Así es que créalo y empiece a manifestar lo que ya hay dentro de usted. Dele un aplauso al Señor. Se quiere ganar el cake y el doctor, ¿verdad? Está aferrado. Miren, por lo que más quieran, empiecen a orar por los enfermos. Y si todavía le falta valor, ¿sabe cuándo podría usted empezar a practicar? Porque indiscutiblemente que esto tiene que practicarse. Cuando se enferme su mascota, ore por su mascota. Así es, el Señor puede manifestar su poder en cualquier situación. Bueno, ¿quién recibe la unción en estos tiempos? Ya me lo contestaron al principio. ¿Quiénes reciben la unción? Los hijos, ¿verdad? Los hijos, todos los hijos tenemos ya la unción dentro de nosotros. Toda persona que haya nacido de nuevo es promesa de Dios y es el plan de Dios darla a todos sus hijos. Esto lo puede ver en Lucas 11, 11 al 13 o en Hechos 2, 14 al 21. ¿Es necesario hoy utilizar el aceite para recibir la unción? No, lo dijimos en un inicio. El aceite era un tipo y figura del Espíritu Santo. ¿Para qué tenemos que hacer una simulación de algo que ya está dentro de nosotros? No hay realmente una necesidad. El apóstol nos explicaba también, porque hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde habla del ungimiento con aceite, pero se refería específicamente más bien cuando se visitaba a los enfermos, y que era algo que se hacía para principalmente como una cuestión sanitaria. Entonces son otras situaciones las que operan dentro de esa situación. Ya no me quiero extender mucho, porque les quería explicar un poquito el contexto histórico precisamente de esto que les acabo de mencionar. Nada más les voy a leer el pasaje para que no quede duda. Miren, la única referencia que encontramos en el Nuevo Testamento sobre unción con aceite es en Santiago 5, 14 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué dice que es lo que salvará al enfermo? El aceite no. La oración de fe. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Y se nos explica que era una tradición
dentro de ese tipo de situaciones que hacían, que lo que se hacía con el aceite era un ungüento, por decirlo así, para como algo de una cuestión higiénica, principalmente por los olores y algunas otras cosas. Pero también debemos de entender que la epístola de Santiago es una de las epístolas que tiene un poquito más de tendencias un poco judaizantes. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes lo sabían, el orden de la Biblia no es el orden correcto. ¿Sí lo sabían? La Biblia, los libros como están acomodados en la Biblia, no es la forma en la que fueron escritas en tiempo, cronológicamente. El libro de Santiago fue el primero de los libros que se escribió del Nuevo Testamento. Entonces fue en el año 45 aproximadamente después de Cristo. Prácticamente tenía poco que había fallecido Jesús y resucitado, y todavía no había mucha comprensión bajo algunos asuntos, y nosotros sabemos y recordamos que los discípulos fuera de Pablo, ¿verdad? Porque Pablo no fue un discípulo, pues fue un apóstol llamado por Cristo, pero de los discípulos originales, por decirlo así, de Jesús, estos fueron llamados principalmente a presentarle el evangelio a los judíos. Entonces estos primeros discípulos todavía hablaban mucho de las costumbres judías, porque tenían que hablarle a los judíos en su propio lenguaje, en su propia cultura. Y el apóstol Pablo fue alguien que fue enviado principalmente a los gentiles. Por eso vemos una gran diferencia entre la forma en la que Pablo exponía las cosas. Otra diferencia muy marcada entre cómo se conducían los discípulos y Pablo fue porque los discípulos batallaron un poquito para entender el nuevo pacto. Nosotros sabemos que incluso Jesús se presentó durante mucho tiempo, 40 días para ser más preciso, hablándoles del reino, doctor, y todavía creen, no sé si especificas que fue Pedro o creen que fue Pedro el que todavía al final estaba preguntando que si de todo lo que le estaba hablando se trataba de Israel y cuándo iba a ser levantado Israel otra vez, cuando Jesús les estaba hablando, Cristo les estaba hablando del reino de Dios de manera generalizada. Entonces ellos no pudieron entender algunas cosas porque lo que a ellos les tocó vivir fue el cumplimiento de Jesús de la ley. Todo lo que hizo Jesús hasta el momento en el que fue la cruz fue cumplir con el antiguo pacto, porque tenía que cumplirse el antiguo pacto para que Él pudiera ser presentado como un sacrificio perfecto, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y ser justificados a través del cumplimiento de alguien que sí había cumplido absolutamente y totalmente toda la ley. Por esa razón, los primeros discípulos les fue un poquito difícil poder entender algunas cosas, porque decían, pues si nosotros vimos al maestro cumpliendo la ley. Y a Pablo le fue revelado el Cristo resucitado. Pablo no tuvo que andar viendo todo el cumplimiento de la ley, aunque probablemente lo supo, que Jesús cumplió con toda la ley, porque sabe y era un estudioso tremendo y lo explica de manera extraordinaria en el libro de Romanos, pero él entendió que era otro tiempo lo que era el nuevo pacto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Termino diciéndoles nada más algunas cosas de lo que ya somos en Cristo y que usted pueda entender de qué manera fuimos ungidos. Fíjese nada más. Para empezar, somos hijos de Dios. Hemos sido justificados. Estamos unidos con el Señor y somos uno con Él en espíritu. Hemos sido comprados con precio y pertenecemos a Dios. Somos un miembro del cuerpo de Cristo. Hemos sido escogidos por Dios y adoptados como sus hijos. Hemos sido redimidos y perdonados de todos nuestros pecados. Estamos completos en Cristo. Tenemos acceso directo al trono de la gracia a través de Jesucristo. Estamos libres de condenación. Todo esto está en citas, nomás que no tengo tiempo para mencionarles todas las citas. Estoy seguro de que Dios obra para bien en todas las circunstancias. Soy libre de cualquier condenación en mi contra y no puedo ser separado del amor de Dios. He sido establecido, ungido y sellado por Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Confío en que Dios completará la buena obra que empezó en mí. Soy ciudadano del cielo. No se me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Soy nacido de Dios y lo malo no me puede tocar. Soy un pámpano de Jesucristo, la vid verdadera y un canal de su vida.
He sido escogido y señalado para llevar fruto. Soy el templo de Dios. Soy un ministro de reconciliación por Dios. Soy un ministro competente del nuevo pacto. Estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Soy una obra de Dios. Puedo acercarme a Dios con libertad y con confianza. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo, quien me fortalece. Somos santos. Somos fieles en Cristo Jesús. Nos ha sido dada gracia, fuimos hechos partes del cuerpo de Cristo, tenemos misericordia dada, hemos sido dados o dotados de paz, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, somos santos y justificados, amados, predestinados por adopción, redimidos a través de su sangre, toda transgresión ha sido perdonada, somos generosos en gracia, dado conocimiento del ministerio de su voluntad, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, tenemos nuestra herencia garantizada y ya tenemos la herencia dada a través de Jesucristo. Hemos sido salvos por gracia, resucitados juntamente con Cristo, sentados con Cristo en lugares celestiales. Somos una muestra de la gracia y bondad de Dios en los siglos venideros. Nos ha sido dado el regalo de la salvación. Hemos sido hechos por la mano de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos más extraños a los pactos de la promesa. Hemos sido atraídos por la sangre de Cristo. Somos hechos partes de un nuevo hombre, judíos con gentiles, no hay diferencia ya. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos acceso directo con el Padre, conciudadanos con los santos, templos del Espíritu Santo, y hemos sido juntamente edificados para ser morada de Dios con otros creyentes. ¿Qué más quieres, chamaco? ¿Cómo les quedó el ojo? Todo eso somos en Cristo, somos altamente bendecidos, no puede haber una mayor bendición de la que ya hay en nosotros, no puede haber una mayor unción de la que ya hay en nosotros, estamos completos en Él y vamos a manifestar a Cristo a donde quiera que vayamos, y la gloria de Dios será manifestada a través de la vida de cada uno de ustedes. Denle un aplauso al Señor y vamos a saludar por último, porque si no nos regaña aquí el doctor. Saludamos a las personas que nos están viendo desde Tucumán, Argentina, en Wisconsin, en Querétaro, en Torreón, en Florida, Aguascalientes, Denver, Colorado, Chihuahua, El Paso, Texas, Tepic, Colón, provincia de Buenos Aires, Atlanta, Houston, Nuevo Vallarta, Nueva York. Y hay una pregunta nada más, dice que de cuando se ora y unge con aceite para confirmar un llamado, ¿es correcto hacerlo? Esto normalmente se hace de manera tradicional, no hay una necesidad ya real de hacerlo porque hemos sido ya ungidos a través de Cristo. Esto se hace más que nada como un simbolismo, como una confirmación, como el estar presentando de manera pública, el ungir a alguna persona. Nosotros en lo personal ya no lo hacemos de esta manera, habrá quienes todavía lo hagan. Si lo hacen bajo un entendimiento correcto, sabiendo que ya somos ungidos en Cristo, no hay algún problema, es un tipo, figura, pero no hay en realidad una necesidad de hacerlo para que reciba una unción o algo que tenga que recibir, puesto que ya hemos recibido todo esto a través de Jesucristo. ¿Quiere comentar algo el doctor? Y con esto nos despide, ¿no, doctor? Estaba que ansias para despedir. Pues que se lo apagué para jugarle una... No se crea. Ahí está ya. Nada más una cosa. Levántese para que lo vean en las cámaras. Ni un profeta te puede decir lo que eres en Cristo. Al primero que le dice Dios cuando lo llama es a uno. Lo que el profeta o el apóstol hace es confirmar lo que la persona ya había recibido en su interior. ¿Queda claro? Primero es uno. Después el profeta, un apóstol puede confirmar y hacer una oración, pero es una confirmación porque al primero que le habla a Dios es a la persona que va a utilizar. Bueno, pues con esto un aplauso al Señor.
con esto damos por terminado el estudio del día de hoy. Espero que haya sido de edificación para cada uno de ustedes y que les sirva para explicarle a otras personas que somos ungidos ya en Cristo. Somos despedidos, que pasen buenos lonches y que descansen.